¿Alguna vez te has sentido solo en medio de una multitud? Como si el rechazo, la indiferencia o la soledad te hubieran dejado sin fuerzas, como si el mundo fuera un lugar donde solo tú llevas la carga de tu dolor. Pero escucha bien, esa soledad, esa herida, no es el final. Es la oportunidad para conocerte, para fortalecer tu espíritu y descubrir que, en la quietud de tu propia compañía, reside un poder que nadie puede quitarte. El estoicismo te enseña que no necesitas la aprobación de otros para ser completo. Que el verdadero control comienza cuando aprendes a estar solo, a aceptar tu vulnerabilidad y a convertir el dolor en una fortaleza inquebrantable. Porque, en esa soledad consciente, descubrirás que nunca has estado a merced de nadie, solo de ti mismo. En medio del ruido del mundo, en esa vorágine de voces y expectativas, aprender a estar solo es un acto de valentía. Es en la soledad donde descubres quién eres realmente, lejos de las máscaras que otros te obligan a llevar. La introspección no es un lujo, es una necesidad. Es el silencio que dice más que 1000 palabras, el espacio donde se forja la verdadera fuerza. No temas a la quietud. La mente que huye del silencio huye de sí misma. Y en esa huida, se pierde. La paz interior no es un lugar que encuentras afuera, es un estado que cultivas en tu interior. La soledad, bien entendida, no es un castigo, sino un regalo. Porque solo en esa pausa consciente, puedes escuchar la voz más poderosa, la de tu espíritu. El estoico sabe que el control comienza en la mente. La mente que se calma, que se aquieta en el silencio, se vuelve un aliado invencible. La introspección te permite ver lo que realmente importa, lo que está detrás de las apariencias, lo que tus emociones nublan. Es en esa claridad donde nace la autocomprensión, donde se forja la dignidad que ningún rechazo puede destruir. Recuerda, el ruido externo puede ser insoportable, pero el silencio interno es infinito. Es en esa quietud donde encuentras la respuesta a la pregunta más importante, ¿quién soy cuando todo se detiene? Solo quien domina el arte de estar solo, puede responder con firmeza. Solo quien se abra a la introspección, puede liberarse del peso del rechazo y la desesperanza. Porque, en realidad, la soledad no es un vacío, sino un espacio lleno de potencial. Es en esa soledad donde te reconectas contigo mismo, donde fortaleces tu carácter y reafirmas tu voluntad. La paz no llega de fuera, sino de esa relación honesta y profunda contigo mismo. La paz que solo el silencio y la introspección pueden entregarte. Y esa paz, una vez encontrada, se convierte en un escudo invencible contra cualquier tormenta emocional. La vida es un flujo constante, una corriente que nunca se detiene. Nada permanece igual, todo cambia, todo pasa. La impermanencia no es una amenaza, sino una verdad inmutable que debemos aceptar si queremos encontrar serenidad. Quien lucha contra ella, se condena a la frustración y al sufrimiento. Quien comprende que nada es permanente, se libera del peso de las expectativas y del temor al rechazo. El rechazo, esa herida que tanto dolió, es solo una manifestación del orden natural de las cosas. No es un reflejo de tu valor, sino una señal de que las circunstancias externas no definen quién eres. Tú no eres la opinión de otros, tú eres tu propia esencia, tu voluntad, tu carácter. La opinión ajena puede cambiar en un instante, pero tu dignidad, esa que solo tú puedes otorgarte, permanece intacta si la cuidas con sabiduría. Recuerda, las circunstancias externas son como el viento. Pueden azotar, pueden calmarse, pero no tienen el poder de destruirte si tú mantienes firme tu interior. La verdadera fortaleza reside en entender que tu valor no se mide por los aplausos o los rechazos, sino por cómo respondes ante ellos. La aceptación de la impermanencia te otorga libertad, te enseña a soltar lo que no puedes controlar y a centrarte en lo que sí. No te aferres a lo efímero, porque en esa resistencia solo encuentras tristeza. La vida misma es un ciclo, un eterno devenir. La belleza está en saber que, pase lo que pase, tú permaneces firme en tu interior. La aceptación no es resignación, es comprensión profunda. Es reconocer que el rechazo, igual que la alegría, es pasajero. Y en esa comprensión, nace la paz verdadera. Porque cuando aceptas que todo pasa, que nada es permanente, dejas de ser esclavo de las circunstancias. Y en esa libertad,
descubres que tu valor no puede ser reducido por un rechazo, por una pérdida, por un cambio. Solo entonces, en esa aceptación profunda, puedes mirar al mundo y decir con firmeza, no dependo de lo exterior para ser completo. La batalla más importante que libramos no es contra el mundo, sino contra nuestra propia mente. Allí, en ese campo de batalla invisible, se decide todo. La mente puede ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo. La clave para la libertad reside en aprender a gobernar nuestros pensamientos y emociones, no en dejarnos arrastrar por ellos como barcos sin timón en una tormenta. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Nuestros pensamientos son como nubes en el cielo, vienen y van, pero no tienen por qué nublar nuestro horizonte interno. La verdadera fortaleza está en distinguir qué es pasajero y qué es permanente. La mente que se aferra a las emociones momentáneas se vuelve prisionera de ellas. La mente que las observa con distancia se vuelve dueña de su destino. Técnicas como la visualización negativa nos preparan para afrontar lo peor sin perder la calma. Imagina lo que temes, pero no para sufrir por ello, sino para entender que, incluso en ese escenario, tú permaneces intacto. Epicteto decía, no son las cosas las que nos afligen, sino la opinión que tenemos de ellas. Cuando aprendes a cambiar esa opinión, cambias tu realidad interna. La emoción que te domina deja de ser un tirano para convertirse en un aliado que te informa, pero no que te controla. Otra técnica poderosa es el ejercicio de la pausa. Antes de reaccionar, detente. Respira profundamente y cuestiona, ¿esto merece mi respuesta? ¿Es mi reacción proporcional a la situación? La pausa es un acto de autocontrol, un acto de amor propio. Es en esa pequeña pausa donde recuperas tu poder, donde eliges cómo responder en lugar de dejarte arrastrar por la corriente emocional. Recordemos las palabras de Marco Aurelio, no dejes que lo externo te domine, solo tú puedes dominarte a ti mismo. La mente que aprende a observar sus pensamientos, que se distancia de las emociones pasajeras, se vuelve un castillo inexpugnable. No eres tus pensamientos, no eres tus sentimientos. Eres la conciencia que los observa, la que decide si se afilia o si se libera. El control sobre la mente y las emociones no llega de la noche a la mañana. Es un ejercicio diario, una disciplina que se cultiva con intención y firmeza. La verdadera fuerza interior no es la que grita, sino la que permanece en silencio, en calma, en control. Porque en ese silencio, en esa calma, reside el poder de transformar cualquier tormenta en una brisa suave. La verdadera fortaleza no reside en la fuerza física ni en la apariencia, sino en la disciplina que cultivas en tu interior. Es en la autodisciplina donde se forja tu carácter, esa cualidad que no se doblega ante las adversidades ni ante las expectativas del mundo. La fortaleza auténtica es la que te permite mantenerte firme en tus valores, en tu dignidad, incluso cuando todo a tu alrededor intenta desviarte. Cada día es una batalla contra la tentación de ceder, contra la voz que susurra que es más fácil seguir el camino fácil, que es más cómodo complacer a otros. Pero tú sabes que esa comodidad es una cárcel disfrazada de seguridad. La autodisciplina es el antídoto a esa prisión. Es el acto consciente de decir, no hoy, no a la tentación, no a la complacencia que socava mi esencia. Y en esa negativa, en esa decisión constante, construyes un muro infranqueable entre tú y las expectativas externas. La dignidad no es algo que se obtiene con palabras, sino con acciones. Es en la coherencia entre lo que piensas, dices y haces donde se revela tu verdadero valor. La dignidad es un escudo que te protege del rechazo y de la humillación, porque no depende de la aprobación ajena, sino de tu compromiso contigo mismo. Cuando mantienes tu dignidad intacta, no importa lo que digan los demás, tú sigues siendo dueño de tu destino. Recuerda que la autodisciplina no es una carga, sino una liberación. Es el acto de tomar las riendas de tu vida en tus manos, de decidir quién quieres ser más allá de las circunstancias. Es el compromiso diario con tu mejor versión, esa que no necesita validación externa para existir. Porque una persona verdaderamente fuerte no busca la aprobación del mundo, busca la paz interior, esa que solo se encuentra cuando actúas en línea con tus valores, cuando te mantienes firme ante las tempestades del rechazo y la duda. La fortaleza interior no se construye en un día,
pero cada pequeña decisión de autocontrol, cada acto de dignidad, es un ladrillo en esa pared que te protege. La disciplina te da la libertad de decidir quién eres, en qué crees y qué estás dispuesto a soportar. La dignidad te recuerda que, independientemente de lo que suceda, tu valor no se negocia, no se pierde, no se negocia. Y en esa convicción, en esa firmeza, se revela la verdadera libertad, la libertad de ser tú mismo, sin ataduras, sin máscaras, con toda tu fuerza y tu dignidad intactas. La verdadera libertad no se encuentra en poseer, en acumular, ni en aferrarse a lo que pasa. La libertad auténtica reside en la capacidad de soltar, de dejar ir aquello que no puedes controlar, y aún así mantenerse firme en tu propia naturaleza. Es en el acto de soltar donde descubres que nada externo tiene el poder de alterar tu paz interior, salvo la resistencia que tú mismo pones. La cadena más pesada es aquella que tú eliges llevar, el apego a las cosas, a las personas, a las ideas que crees que te definen. Pero en esa esclavitud autoimpuesta, no hay fuerza, solo dependencia. Entender el desapego no significa indiferencia, sino una profunda sabiduría. Significa reconocer que nada en esta existencia es permanente, que todo pasa, que todo cambia, y que tu valor no depende de las circunstancias externas. La verdadera fortaleza está en aceptar la naturaleza transitoria del mundo sin que eso te destruya ni te descontrole. Cuando aprendes a soltar, te liberas del peso de las expectativas y del miedo a perder. Y solo entonces, descubres que tu fuerza no reside en lo que posees, sino en tu capacidad de mantenerte fiel a tu esencia, en tu capacidad de permanecer íntegro, sin importar las tormentas. El estoico sabe que la paz interior no es una condición que se logra acumulando cosas, sino una virtud que se cultiva soltando. Soltar no es rendirse, sino entender que la verdadera fuerza está en la flexibilidad, en la capacidad de doblarse sin romperse. Es en esa flexibilidad donde encuentras la libertad de seguir siendo tú mismo, sin importar si el mundo te acepta o te rechaza. La fortaleza no es la rigidez, sino la adaptabilidad, esa cualidad que permite mantenerse firme en medio del cambio. Cada vez que dejas ir, cada vez que sueltas, estás reafirmando tu independencia. Porque tu verdadera fuerza no está en la resistencia, sino en la aceptación activa de la realidad y en tu firmeza de espíritu para mantenerte en tu camino. La libertad del desapego no es una renuncia a la vida, sino una afirmación de que tú, y solo tú, decides qué llevar contigo y qué dejar atrás. En ese acto de soltar, en esa decisión de no aferrarte, descubres que eres mucho más fuerte de lo que creías, que tu poder interior es infinito cuando aprendes a no depender de lo externo para ser completo. Ahora tienes en tus manos la llave para transformar la soledad en tu mayor aliada. No permitas que el miedo a estar solo te limite ni te defina. Es en esa soledad consciente donde descubres tu verdadera esencia, donde fortaleces tu voluntad y forjas un carácter inquebrantable. La libertad no es un regalo que otros te otorguen, es una conquista que empieza en tu interior, en tu capacidad de estar contigo mismo y mantenerte firme. Este es solo el comienzo. La senda estoica es un camino de aprendizaje constante, un ejercicio diario de disciplina y autoconocimiento. Cuando pongas en práctica estas lecciones, recuerda que cada momento de soledad es una oportunidad para fortalecer tu espíritu y reafirmar tu autonomía. No busques consuelo en lo externo, busca en ti mismo. Porque allí, en esa profundidad, reside tu poder más grande. Vuelve por más, porque solo en la repetición y en la dedicación constante descubrirás la maestría que te lleva a ser verdaderamente libre. La fortaleza, la dignidad, la paz, todo está en tu decisión de seguir adelante, en tu compromiso de aprender a estar solo y, en ese proceso, nunca estar a merced de nadie. Tú eres el arquitecto de tu destino. Y en esa construcción, la mayor victoria es la que se gana desde dentro.